Buenas tardes, nos encontramos en el Paseo del Gallo de Morón de la Frontera. A mi lado está Juan Diego Vidal Gallardo, licenciado en Periodismo y diplomado en Magisterio, que presenta su primera novela, Los Mundos de Celia. Buenas tardes, Juan Diego, Muy ¿cómo buenas, estás? ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero que nada, preguntarte de qué va esta obra. Bueno, Los Mundos de Celia de alguna manera es una pequeña historia, un relato, una novela corta, por así comentarla, que trata de alguna manera de los problemas de los adultos y del mundo y de los mundos que se generan en las mentes, en las ilusiones, en las perspectivas de los niños. Tratamos de mezclar un poco las dos perspectivas a través de la ilusión, a través del juego, a través de la sensibilidad, y como resultado tenemos este libro que hasta que no lo lea no puedes ver el desenlace. Una obra que, de hecho, es la primera novela que escribes. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y tu incursión dentro de la escritura. Bueno, a mí siempre me ha gustado leer y escribir. Es por eso supongo que el hecho de que en su día estudiase periodismo, siempre tú sabes que está muy relacionado el tema de la literatura y el periodismo. Siempre me ha gustado muchísimo leer y escribir. Hace muchos años que hago relatos cortos, la mayoría los conservo para mí, algunos los presento a determinados concursos. Y hace tiempo que rondaba por mi mente una idea, una historia que por primera vez quería compartir ya a más gran escala, por así decirlo, con el público. Y es así como poquito a poco el verano pasado, a través de una serie de referencias, de historias que vas viviendo directo o indirectamente con la gente que te atañe, pues fue como fue surgiendo en mi mente la idea de poder contar esta historia. Así que podemos decir que fue en torno a hace un añito atrás cuando empezó todo. Una historia que, aunque en ningún momento lo dices dentro del libro, claramente yo que ya me la he leído, está ambientada en tu pueblo, en Morón de la Frontera. Sí, digamos que buena parte de la historia se desarrolla en un entorno que claramente tiene una influencia. Claro, yo siempre digo que quien escribe o quien lee trata siempre de llevar su imaginación, trata de recrear la historia en aquello que mejor conoce y que más conoce. Evidentemente en mi caso, en mi pueblo, y también porque la historia y los personajes y las situaciones que yo cuento en el libro están muy relacionadas con determinadas historias, situaciones y personajes que yo conozco más o menos de cerca. Una cosa que le puede llamar la atención al público cuando lea tu libro es que trata dos temas que para mí me han llamado mucho la atención, es que es ese tema de los desahucios y de las energías renovables que tan de moda, uno por un lado bueno y otro por el lado malo, están hoy en día. Sí, cuando surge la idea que quiero contar dentro de la cabecita, como yo digo, poquito a poco van surgiendo mini historias dentro del gran relato que yo quería contar. Y sí es verdad que cuando empecé a escribir, yo siempre empiezo a escribir los primeros trazos en un papel, de ahí paso al ordenador. Fue un periodo en el que en España se estaban dando muchos casos, en la mayoría de ellos dramáticos, un poco tristes, relacionados con el tema del desahucio. Eh, Además, también se da el caso de que conozco una serie de historias muy cercanas a mí y me fue cuadrando bien para la historia porque creo que encajaba mucho mejor lo que quería contar con respecto a las sensaciones que te crea una historia como la que supone un desahucio en una familia. Le fui dando forma y fue entonces cuando surgió la posibilidad de integrarlo en el relato, vio que cuadraba perfectamente lo que le ocurría a una de las dos familias protagonistas de la historia y el resultado creo que no es malo del todo. Un relato que también puede llamar la atención porque, aunque tú lo has dicho, son dos familias las protagonistas, pero en concreto la protagonista es la propia Celia. ¿Por qué una niña? Bueno, yo que como tú has dicho también soy diplomado en magisterio, tengo una familia grande con muchos sobrinos, muchos niños a mi alrededor. Siempre he pensado que en la mente de los niños, los corazones de los niños, se desarrollan mundos paralelos absolutamente fantásticos, mágicos y mucho más ricos de lo que luego desarrollamos siendo ya adultos. Todo lo que yo quería escribir se puede entender desde la perspectiva de un adulto, pero se puede contar también desde la perspectiva de un niño. Y es por eso que me basé en ese personaje de Celia, que bueno, tiene una serie de ilusiones y de problemas y de enfoques y de perspectivas que, que se desarrollan, creo yo, en la historia de una manera diferente a si hubiera sido un adulto el protagonista del libro. ¿Cómo te sientes una vez que ya has visto tu libro publicado al tener tu primer proyecto y qué repercusión está teniendo para ti? A ver cómo me siento. Lo cierto y verdad es que es algo muy bonito, que tú vayas a una librería o que tú vayas a una plataforma de internet o que tú veas a un amigo cómo está leyendo un libro tuyo o cualquier otra persona que no conoces
es muy bonito. Es verdad que yo escribí esto sin ninguna perspectiva y sigo teniendo ninguna pretensión en concreto de tener un número elevado de ventas y demás, pero sí es verdad que yo con este libro lo que quería hacer es compartir lo que yo siento a raíz de una serie de temas con el resto de la gente. Y cuando ves que eso llega hasta las manos de la gente, ¿cómo te sientes? Te sientes muy feliz, la verdad es que sí. A partir de ahí, ¿qué espero a partir de ahora? Ya te digo, no tengo grandes pretensiones, nunca las he tenido en general para la mayoría de las cosas que se dan en mi vida. Lo único que quiero es que quien se lea la historia, quien lea el libro, se sienta bien, se sienta reconfortado con la historia, tenga ganas de luchar después de leer la historia y tenga ganas de volver a recordar. Bueno, para las personas que les interese, ¿dónde se puede adquirir este libro, Juan Diego? Bueno, este libro, la mayoría de las plataformas, de las vías por las que se puede conseguir es a través de Internet, ya que la casa editorial que lo ha trabajado es Círculo Rojo, que es una autoeditora que trabaja mucho con autores noveles y nuevos. Entonces, en las páginas web de la propia editorial de Círculo Rojo se puede conseguir, pero también se puede encontrar en diferentes como Amazon, como Fnac, Corte Inglés y Casa del Libro. Y aparte, poquito a poco también, cada vez estamos contando con más librerías que están queriendo contar con el libro en sus estanterías. Ya para ir terminando, ¿te veremos presentando este libro aquí en tu pueblo? Es mi idea, sería una ilusión muy bonita. Sí es verdad que yo no vivo aquí, como tú bien sabes, hace ya muchos años que estoy fuera, he estado viviendo en diferentes países, ahora estoy por aquí cerca, pero mi idea es que de aquí a muy poquito tiempo podamos realizar una presentación, de hacerla, evidentemente, va a ser aquí en Morón. Y para terminar ya la última, futuros proyectos como escritor. Hay muchos proyectos. Yo siempre digo que a quien le gusta leer y escribir siempre tiene muchas historias rondando en la cabeza, en la mía también, y estoy comenzando ahora un compendio de relatos cortos de diferentes temas, no ligados entre sí, al menos en un primer momento, que espero que pueda ver la luz dentro de varios meses. En cualquier caso, de momento, como hace poco que regresé a España, son otras cositas también las que estoy haciendo y ahora en lo que me quiero centrar es en dar salida un poquito más los mundos de Celia.